Hello, everyone. Hola a todos. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros cómo el Señor condujo la redacción de este libro titulado La Rebelión Omega. Es una historia muy interesante porque avanzando en cada evento se vio la mano de la providencia. Y así como he dicho en las presentaciones anteriores, yo tuve que aprender tantas cosas en los 5, casi 6 años que duró sacar ese libro de mi cabeza hasta llegar en las manos de nuestro pueblo. Eso cambió verdaderamente mi vida. Cambió literalmente mi vida. Y quiero compartir algunas de estas cosas con vosotros. Posiblemente algunos de vosotros habéis escuchado de Ken Holland. Ken ha sido editor de la revista Señales de los Tiempos antes de Marvin Moore. Se ha jubilado en la localidad donde yo estuve como pastor por 15 años, hasta que yo también me jubilé hace aproximadamente un año y medio. Y Ken fue anciano principal de mi iglesia durante 10 años hasta que pasó al descanso. Y cada vez que el sermón que yo presentaba contenía alguna cosa sobre el espiritismo, en la salida, cuando yo estaba despidiendo a los hermanos, él se me acercaba y con una voz delicada me decía: Rick, tienes que escribir un libro sobre esas cosas. Probablemente me dijo eso cientos de veces según pasaban los años. Y porque yo no soy escritor y no tengo ese don, pasaba por alto ese consejo y me olvidaba de él. Después de un tiempo, el hermano Ken murió. Tenía 89 años. Había vivido una vida sana, sirviendo al Señor todo ese tiempo. Aproximadamente un año más tarde, estaba en mi oficina orando y estudiando. Y mientras estaba orando, la voz del hermano Ken resonó en mi oído. Rick, tienes que escribir un libro sobre esas cosas. Y supe al instante que no se trataba de mi pensamiento, de algo originado en mi mente. Tuve la certeza de que el Señor me estaba hablando. Y tuve la convicción de que tengo que hacer eso. Así que empecé a prepararme para el estudio, revisando mis libros, mis apuntes y los documentos que tenía en mi oficina, hasta que la mesa se llenó con un monte de ellos. Y empecé a escribir. Pero en aquel momento no tenía ni siquiera una idea de sobre qué tenía que escribir, sobre qué aspecto del espiritismo el Señor quería que yo escriba. Lo único que sabía es que Él me estaba hablando al corazón y yo tenía que escribir un libro. Y mientras escribía, un relámpago de luz brilló por la puerta de mi oficina en el pasillo. He pensado que alguien había entrado y estaba tomando fotos. No quería abandonar el estudio que apenas había empezado, pero algo me hizo saber que tengo que salir y encontrar a esas personas que yo no sabía quiénes son. Y en el pasillo he encontrado dos parejas muy cordiales que me pidieron permiso dar un paseo por la iglesia y tomar fotos porque les parecía muy bonita. Entonces yo los conduje por las varias habitaciones un poco y luego me he despedido diciéndoles que si me necesitan estaré en la oficina. Unos 10 minutos más tarde me he dado cuenta que alguien me estaba mirando. He alzado la cabeza por encima de los libros que tenía en la mesa y he visto que una de las mujeres estaba apoyada con una mano en el marco de la puerta mirándome. Me he dado cuenta de lo que estaba pensando, porque si alguien hubiera visto el monte de papeles que había en la mesa, podía haber pensado que estoy preparando alguna gran conferencia o algo parecido. Y ella me preguntó: ¿qué estás haciendo con todo esto? Yo le respondí: estoy estudiando e intentado escribir un libro muy importante. ¿Y sobre qué trata el libro?, me preguntó ella. Sin pensar que ella puede saber algo sobre el tema, le dije: es sobre Alfa y Omega. Entonces ella dijo: wow, necesitamos un libro sobre este tema. Y entonces avanzó y me extendió la mano y yo le he estrechado la mano. Hemos hecho las presentaciones y entonces me dijo que ella era la vicepresidenta de Pacific Press, una de las dos casas publicadoras más grandes de la iglesia adventista. Entonces pensé: esto es increíble. Por 7 años había rechazado esta tarea y en el mismo instante que empecé a escribir el libro, un representante de Pacific Press se detiene para visitarme y se queda 1 hora y media hablando conmigo, explicándome cómo escribir el libro y cómo funciona el sistema de publicaciones, a quién puedo contactar para recibir ayuda.
Y así supe en mi corazón que el Señor envió a esa mujer para clarificar en mi mente las cosas que Él quería que yo haga. Ella me confesó que es la primera vez que visitaba casualmente Hilton Head en su viaje hacia California viniendo desde Londres, sin planificar el viaje y la parada en Hilton Head, y que casualmente había sido también amiga de Ken Holland. Así fue como empezó este proyecto. Desde el primer paso, teniendo la convicción de que el Señor quiere que yo escriba este libro. Cada evento, cada paso que yo tenía que dar para avanzar, ocurría algo providencial. Esto fue tan maravilloso porque la providencia es una de las tres formas en que Dios comunica con nosotros. Así como hemos hablado antes, el Señor habla a través de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, el Señor está hablando a nuestro corazón. Y sé que todos los cristianos que han tenido esta experiencia, cuando estás leyendo la Biblia y de repente encuentras una respuesta a tus oraciones en la palabra de Dios, que probablemente habías leído 100 veces antes, pero esta vez el Señor te está hablando directamente a través de esas palabras como si fuera la primera vez que los estás viendo. Esta es una forma en que Dios comunica con nosotros. Otra forma es la unción del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. El Espíritu Santo nos conmueve, nos convence tocando nuestro corazón. Él nos está motivando mediante su poder, llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente. Y la otra forma es la providencia. Además de la naturaleza, la providencia es la mejor forma de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, amigos, es tan importante orar y luego esperar y velar. No debemos orar para alguna cosa y enseguida movernos ciegamente a actuar, pensando que simplemente vamos a derribar esa puerta cerrada y vamos a conseguir algo, solamente porque tenemos la impresión de que sabemos qué hacer. Necesitamos orar y esperar. Esto es muy importante. Esta es la lección más grande que he aprendido en los últimos 5 años escribiendo este libro. He aprendido a orar y luego esperar al Señor. Esperar para que Él abra la puerta. Aunque muchas veces podría haber llamado por teléfono y simplemente preguntar si quieren publicar mi libro, pero nunca lo hice. Porque he aprendido que eso no funciona así. Sabía, como os he dicho antes, sabía que este tema será muy controvertido y sabía precisamente que Dios está trabajando con otras personas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que habían sido involucradas en las enseñanzas de la formación espiritual, probablemente muchos de ellos inocentemente. Probablemente simplemente al llegar en alguna de nuestras escuelas, habrán caído en una clase o un curso de formación espiritual sin siquiera comprender el peligro que contiene esta enseñanza. Y este es uno de los motivos porque el Señor permitió que al inicio de mi búsqueda para la verdad tenga que esperar unos 5 años practicando el ocultismo, estudiando los estudios ocultos sobre mediums, sobre fenómenos paranormales, experimentando encuentros con los elementos sobrenaturales, con el control mental, practicando el hinduismo y la meditación trascendental. El Señor permitió eso para que yo aprenda cómo funcionan estas cosas. Y al principio, cuando me he convertido en adventista, sinceramente no sabía por qué había gastado tanto tiempo involucrado en esas cosas malas, pero ahora estaba comprendiendo claramente el propósito de Dios. La educación, la preparación que había recibido en estos asuntos me permitían ahora discernir los peligros actuales de la formación espiritual que estaban inundando la iglesia. Y estoy seguro que muchas personas ignoran sinceramente esos peligros. Y cuando digo que lo hacen inocentemente, me refiero al hecho de que las personas no comprenden que lo primero que tienen que hacer es estudiar el espíritu de profecía antes de empezar a estudiar cualquier otra disciplina que viene de otra denominación. Lo primero que tenemos que hacer como adventistas del séptimo día, es estudiar el espíritu de profecía antes de enseñar a otras disciplinas extrañas sin saber si hay algún peligro escondido ahí, sin comprender los elementos que contienen estas enseñanzas, sin comprender lo que significa el contacto con el sobrenatural, sin comprender los lados espiritistas. Parece que muchos han entrado en este terreno sin conocer lo que dice el espíritu de profecía, que declara claramente
que son aquellos que no atienden a las advertencias que Dios ha dado a su pueblo para afrontar el engaño omega, los que caen al fin del tiempo en el engaño. Por eso el espíritu de profecía es tan importante. Así como he dicho antes, es necesario que conozcamos el espíritu de profecía, que es la palabra inspirada de Dios, porque Ellen White fue la mensajera de Dios que tuvo el don de la profecía, aunque ella nunca se llamó a sí misma profeta. Ella no se llamó a sí misma profeta porque sus dones han sido más allá de ser simplemente profeta. Ella tuvo dones apostólicos. Dios ha utilizado a Ellen White en todas las áreas de la vida para influir en la sociedad en sus días, además del don de la profecía. Y es necesario que tengamos en nuestra mente bien claro que Dios ha dado el don de la profecía a la iglesia remanente, a la iglesia adventista del séptimo día. Espero que comprendáis bien esto. Y una vez que estemos bien con este punto, una vez que hemos grabado en nuestra mente que esta es la iglesia remanente, que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente, y una vez que hemos establecido en nuestra mente que el espíritu de profecía es inspirado por Dios y podemos confiar en sus escritos, entonces, y solamente entonces, podemos estar a salvo. Porque si no creemos en el espíritu de profecía, o si no creemos que nosotros somos la iglesia remanente, vamos a buscar fuera de la iglesia información que proviene de la Gran Babilonia. Y de hecho, eso es lo que hicimos desde hace muchos años. Y tenemos que acabar con eso. Es necesario que pasemos del punto en el cual creer que podemos aprender algo de las iglesias de donde Dios nos sacó a nosotros para salvarnos. No tiene ningún sentido volver a las iglesias apóstatas, a las iglesias de donde Dios nos sacó, para traernos a la verdad, pensando que vamos a encontrar allí alguna luz nueva que nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual. ¿Deberíamos ir a esas iglesias alguna vez? No. El espíritu de profecía nos dice que no vayamos a aquellas reuniones donde se predica el error mezclado con la verdad, que no vayamos a aquellas iglesias de donde Dios nos sacó, a no ser que Dios nos conduce expresamente allí. Hay razones para que alguna vez tengamos que visitar esas iglesias, sí. Hay razones para que alguna vez algunos materiales escritos por estos pastores de las iglesias apóstatas tendrán que ser leídos. Así Dios nos hace saber lo que está ocurriendo en esas iglesias. Y seguramente Dios puede enviar un adventista del séptimo día, sólido en la fe, maduro en el conocimiento de la verdad, en una misión especial. Pero ir ahí pensando que podemos aprender algo para mejorar nuestra experiencia espiritual es violar los principios enseñados por el espíritu de profecía, que nos dice claramente no ir a esas reuniones. Pero si insistes en ir, Dios te va a dejar ir. Y estas son algunas de las cosas que he tratado en detalle en el libro La Rebelión Omega. ¿Cómo podemos tener un verdadero reavivamiento en nuestra iglesia? Yo estaba orando y el Señor simplemente me conducía en una cierta dirección, porque además de solamente el engaño omega, además de la formación espiritual, existen otros peligros que nos rodean, y fui conducido a escribir sobre esas cosas. Así que el libro contiene algunos capítulos que describen cómo podemos tener un reavivamiento y una reforma genuinos. No nos podemos mezclar con las iglesias apóstatas y al mismo tiempo pensar que vamos a tener el reavivamiento de la reforma que finalmente nos va a conducir al zarandeo y a este grupo de santos que formarán el pueblo de Dios, el remanente, los que darán el último mensaje a todo el mundo. Si visitamos las iglesias apóstatas y asimilamos los principios de sus prácticas e intentamos aplicarlos a nuestra vida, jamás vamos a tener unos verdaderos reavivamiento y reforma. Así que tenemos que llegar a un punto donde tomar una decisión firme. Y sería bueno que estemos firmes en el espíritu de profecía y en el hecho de que esta es la iglesia remanente. Y Dios quiere que estemos separados del mundo. Sí, un pueblo distinto. Así como dijo Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Y eso no era muy popular cuando lo dijo. Y tampoco es popular hoy cuando nosotros afirmamos que la salvación viene del mensaje del adventismo del séptimo día. No es nada popular,
pero es la verdad. Es el mensaje más solemne jamás dado a los mortales para transmitirlo al mundo entero. Y nosotros somos el pueblo nombrado por Dios para hacer eso. El pueblo que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el don de la profecía entre nosotros, manifestado entre nosotros en la persona de Ellen White. Porque en el momento que Dios tuvo su pueblo nombrado, que guardaban los mandamientos de Dios, Él ha reinstituido el don profético en ese grupo de personas. Por eso hoy tenemos un profeta entre nosotros. ¿No es esto maravilloso? Es hermoso saber esto. Volviendo al libro, este era mi estado mental cuando Dios me encargó de escribir este libro. Y después de aproximadamente un año, he sentido como, Señor, tú no traes un mensaje como este para tu iglesia solamente mediante un pastor totalmente desconocido. Cualquier cosa que tú diste a tu pueblo, como por ejemplo el mensaje de los tres ángeles, como el gran despertar en los años 1800, tú no lo has hecho hablando solamente a William Miller, sino que hablaste a teólogos de todas partes del mundo. Y esa fue la evidencia de que el mensaje viene de ti. Pero yo me siento completamente solo. Señor, estoy solo en este asunto y es obligatorio que haya otros también involucrados, personas que hayan recibido el mismo mensaje que yo, personas que conozcan las cosas mismas sobre las cuales me has puesto a escribir. Así que necesito ayuda. No puedo seguir solo. Necesito saber si hay otras personas por allí con las cuales tú estás trabajando en este asunto, no solamente yo, porque eso no es correcto. Y estaba orando, Señor, te ruego, te suplico, hazme conocer a esas personas a las cuales tú has hablado sobre este asunto de la formación espiritual, sobre los peligros de la formación espiritual. Tráelos a mí para saber que hay otros involucrados en exponer estos engaños, para saber que no estoy solo. Y he puesto condiciones. Y podéis pensar que esta es presunción, pero no lo fue, porque estaba en una situación muy complicada. Y las condiciones fueron que yo no voy a hablar con nadie, no voy a llamar por teléfono a nadie. Si tú, Señor, tienes esas personas en la iglesia, tendrás que decirles a ellos buscarme a mí, porque yo no voy a buscar a nadie. Esta fue la prueba que he pedido delante de Dios, para saber exactamente si Dios estaba detrás de todo este proyecto. Y bien, precisamente el siguiente día he recibido una llamada telefónica de una mujer que trabaja con Amazing Facts y que estaba interesada en un estudio bíblico en mi distrito. Y en algún momento ella empezó a hablarme sobre su iglesia y sobre la formación espiritual. Y me contaba cómo su pastor estaba enseñando los conceptos de la formación espiritual a la congregación de la iglesia donde ella asistía. Por cierto, no se trata de la iglesia de Doug Batchelor. No sé qué iglesia era, porque ni siquiera la pregunté. Entonces yo le dije lo que estaba haciendo. Le conté sobre el libro que Dios me había encargado de escribir y sobre los peligros descritos aquí, que ella podía compartir con su pastor. Esa fue solamente la primera llamada telefónica. El teléfono no paró de llamar por 2 semanas seguidas. Y al pasar las primeras 2 semanas, había hablado con 12-15 personas de distintos lugares, desde el este hasta el oeste de Estados Unidos, que estaban involucrados en desenmascarar estos engaños. Hermanos como Herbert Douglas, Jack Blackwood, Joel Tomken, el expresidente de la Unión Mid-América y otros. Estas fueron personas que me contactaron y que recibieron partes del manuscrito a través de las pocas personas con las cuales he compartido lo que estaba escribiendo. Estas personas me han apoyado todo el tiempo. Y Dios estaba abriendo las puertas cerradas. Y pude saber que la providencia estaba guiando mi vida. Era exactamente la providencia que necesitaba. Había llegado en el punto de mi vida cuando tuve que decirle a Dios que no puedo seguir solo adelante, porque no podía aparecer con un mensaje como este en la iglesia solamente yo mismo. ¿Quién era yo? No soy ningún profeta, ¿correcto? Y espero que podáis comprender cómo Dios me condujo. Cuando todas estas personas hemos empezado a comunicar entre nosotros a través del correo electrónico, fue obvio que aquellos que eran verdaderos autores, que habían escrito muchos libros,
me dijeron que ellos no sintieron ningún impulso para escribir un libro sobre este asunto. Y todos hemos comprendido que Dios me había designado a mí escribir este libro. Pero ellos estaban inspirados a escribir cartas a los dirigentes de nuestras instituciones, de nuestros colegios, de nuestros seminarios teológicos, implorándolos a estudiar este asunto que no debería ser enseñado en nuestras escuelas. Ellos estaban haciendo su parte, mientras yo estaba haciendo mi parte escribiendo el libro. Luego, cuando el libro estaba terminado, otra vez estuve seguro de que no puedo publicar este libro. Dios estaba trabajando con miles de personas y yo no podía saber cuándo iba a estallar una crisis en la iglesia. Estoy seguro de que la crisis y todas las demás cosas están en la mano de Dios. Y yo sabía, así como lo sé ahora también, que muchas personas iban a molestarse, porque este es un libro que declara que lo que ellos enseñan en nuestras escuelas son engaños satánicos. Y este es exactamente el asunto adecuado para provocar un problema. Por 4 años había estudiado todo lo que pude sobre el espíritu de profecía. Y lo he incluido también en este libro para que no haya ninguna duda sobre que estas cosas no son las ideas de Rick Howard, sino que son declaraciones inspiradas, escritas por la mujer que Dios nombró como su mensajero especial para la iglesia remanente. Todos los conceptos, todas las advertencias de que se trata de un engaño, de que se trata de algo peligroso, todo es apoyado por el espíritu de profecía. No es mi opinión, no son mis ideas. Y algo muy interesante que ocurre es que cuando las personas involucradas en este asunto son confrontadas con el espíritu de profecía, ellos no responden con el espíritu de profecía. Ellos no justifican lo que están haciendo, las prácticas ocultistas, como entrar en el silencio, que han sido incluidos en nuestros seminarios de salud, junto a otros peligrosos métodos de conciencia alterada, prácticas de hipnosis y de meditación en trance, que yo había aprendido como hindú cuando estaba estudiando distintas ciencias para saber cómo alcanzar un estado alterado de conciencia. Ellos no podían justificar con el espíritu de profecía estas cosas. Y ahora entre nosotros se enseñan estas prácticas de las vanas repeticiones de los textos de la Biblia y de la oración centrada, invitando maestros de formación espiritual, maestros de oración contemplativa, de oración centrada, para hablar en nuestras iglesias, para enseñarnos estos engaños. Y seguramente esto no es algo que Dios quiera que nosotros hagamos. Y si estudiamos el espíritu de profecía, las advertencias son evidentes, son claras. Está escrito y cualquiera puede comprender. Solamente si ignoras lo que dice la profeta de Dios, puedes involucrarte en cualquiera de estas prácticas satánicas. Pero os aseguro que incluso sin conocer lo que dice la profeta de Dios, la conciencia misma te advierte sobre el peligro de estas cosas. Pero como adventistas del séptimo día, nosotros somos el pueblo de Dios, llegados al fin del mundo, y Dios nos ha dado el don profético para conducirnos a través del espíritu de profecía, así como hemos hablado en la presentación anterior de cuán importante es, de que es importantísimo para nosotros aceptar el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es la aplicación divina de los principios de la Biblia. Se nos dice claramente que no deberíamos necesitar el espíritu de profecía si estaríamos firmes en el conocimiento bíblico y en nuestra relación con Dios como deberíamos estar. Pero necesitamos el espíritu de profecía porque no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Y el espíritu de profecía nos enseña las aplicaciones específicas de los principios escritos en la Biblia. Cada enseñanza del espíritu de profecía está aquí en la Biblia, pero las aplicaciones específicas de los principios bíblicos los encontramos en el espíritu de profecía. Cuando estudiamos el espíritu de profecía, tenemos que estar atentos a los principios que involucra. A menudo usamos expresiones como, Ellen White dijo no comprarnos bicicleta.
Pero la mayoría no comprenden que en sus días una bicicleta costaba el sueldo por 6 meses. Para poder comprender la aplicación específica sobre que aquella administración del dinero de Dios no se aplica hoy. Porque hoy día podemos comprar una bicicleta con el dinero obtenido por solamente unas horas de trabajo. Y eso es muy distinto que el sueldo por 6 meses. Así que lo que ella dijo en aquel entonces no se aplica específicamente hoy. Por eso, cuando estudiamos el espíritu de profecía, nosotros tenemos que tratar de comprender el principio que nos está enseñando. En este caso, la buena administración del dinero. No solamente leer la aplicación, porque si miramos solamente la aplicación, nos puede parecer extraño. Y de este modo, muy fácilmente, echamos a un lado el espíritu de profecía. Pero si comprendemos el principio enseñado, eso no ocurriría, porque los principios jamás cambian. Los principios de Dios siempre quedan allí, sin importar la aplicación específica del momento. Por lo tanto, cuando estudiamos el espíritu de profecía, tenemos que estar atentos a los principios involucrados. Y el principio será igual de verdadero hoy como lo fue entonces. Y Ellen White dijo claramente que todo lo que le fue revelado entonces, en los años 1800, será aplicable precisamente hasta el fin del tiempo. Nadie tiene derecho a sortear y cortar y decir, oh, este asunto no creo que se aplica hoy. No creo que quiso decir esto. No creo que ella quiso decir que deberíamos hacer esto hoy. Sabes, en el pasado las cosas serán distintas. Amigos, no hagáis esto. La profeta de Dios dijo que no hagamos eso. Cada principio encontrado en el espíritu de profecía, cada aplicación de la profecía descrita en el espíritu de profecía, es igual de aplicable hoy día como lo fue en el pasado. Y ella nos dice una y otra vez que necesitamos volver al mensaje original dado por Dios para conducir nuestra iglesia en sus primeros días. Y necesitamos aceptar esas enseñanzas que los pioneros recibieron después de mucha oración y después de mucho estudio bíblico, después de muchas noches sin dormir, cuando el Espíritu Santo condujo a unos pocos creyentes, los pioneros de nuestra iglesia en aquel entonces. Y Dios los condujo a una comprensión de las Escrituras que nadie tuvo antes. Y esa comprensión es todavía aplicable hoy. Ellen White describe esa época como la más triste de su vida, porque ella estuvo mantenida aparte del resto del grupo que estaba descubriendo esas nuevas y maravillosas verdades. Y fue tan difícil para ella porque ella quería involucrarse, ella quería estudiar la Biblia, pero Dios no permitió eso, sino que después de que los pioneros descubrieron las verdades, las enseñanzas básicas que formaron las doctrinas de la iglesia remanente, de la iglesia adventista del séptimo día, entonces Dios confirmó que esas enseñanzas eran verdaderas mediante el don profético a través de Ellen White. Pero ella no fue involucrada en el descubrimiento de las nuevas verdades iniciales. Porque Dios no permitió que alguien pueda decir, sabes, yo podía descubrir estas cosas estudiando simplemente la Biblia, pero los adventistas necesitaron a Ellen White para descubrir estas doctrinas. Así que a mí no me queda nada para descubrir. Amigos, Dios no permitió que eso pueda ocurrir. Por eso Él mantuvo a Ellen White separada del descubrimiento, de las enseñanzas primarias, de las enseñanzas básicas de la iglesia adventista del séptimo día. Los cimientos de nuestra iglesia, la doctrina del santuario celestial, la doctrina sobre el estado de los muertos, la doctrina del sábado, estas cosas todas fueron descubiertas por personas simples que estudiaban la Biblia, no por el don profético. Y nosotros podemos estudiar hoy día también. Siempre hay nueva luz que Dios puede hacer brillar sobre nosotros si solamente estaríamos diligentemente estudiando para descubrir las enseñanzas contenidas en este libro sagrado. Pero no hacemos esto. Ya sabéis. Oh, el libro de la Revelación es tan difícil. Cada vez que lo estoy leyendo estoy tan confuso. Amigos, eso no es así. Si queremos estudiar, Dios nos da el entendimiento que cada uno de nosotros es capaz de recibir y esa será toda nuestra responsabilidad. ¿Hay algo en la Biblia que yo no pueda comprender, que está más allá de mi capacidad de comprensión? Muy bien. Dios no me pide comprender lo que no puedo comprender. Él deja eso para otra persona que puede comprender mejor que yo.
Pero nosotros debemos estudiar y aprender lo que podemos comprender. Y lo que no podemos comprender, nadie nos hace responsables por eso. Dios nos va a proteger de toda forma. Como hemos dicho, Él nos levantará en sus brazos y cargará con nosotros si fuera necesario. Si nosotros no podemos encontrar el camino correcto, porque nuestra mente no es capaz de ayudarnos, si nuestro corazón es sincero con Dios y hacemos nuestra parte, Él nos llevará en sus brazos y hará todo lo que sea necesario para nuestra salvación. Él hará todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita. Bueno, aproximadamente un año después de empezar a escribir, tuve una experiencia cuando estaba en un momento de tristeza de corazón. Estaba sintiendo en mi corazón la pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que nuestros líderes, muchos de los dirigentes de la iglesia, elegidos por Dios y colocados en esas posiciones, no tengo absolutamente ninguna duda sobre esto, porque estoy seguro que Dios está administrando a su iglesia? Y nuestro liderazgo es elegido por Dios. Sin embargo, todos tenemos libre albedrío. Y Dios no violará nuestro libre albedrío. Jamás. Esto es sagrado. Es la única cosa que nos pertenece que Dios no va a tocar. Si queremos llegar al cielo, nosotros vamos a elegir estar allí, por nosotros mismos, por elección propia. Esto está en nuestro poder, la voluntad propia. Dios nunca abusará de nuestra voluntad propia. Nunca lo va a manipular. Pero Satanás lo hará. Y él puede hacerlo si nosotros no obedecemos a Dios. Cuando nosotros violamos los principios que Dios nos ha dado y tomamos la decisión de no seguir a Dios, entonces Satanás tiene entrada libre para manipularnos. Tiene este poder. Entonces el enemigo empieza a entretejer su voluntad con la nuestra. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, amigos. Empezamos a vivir una mentira. Y las cosas que solíamos odiar, ahora amamos. Y empezamos a ser tan convencidos del error como otros están convencidos por la verdad. Y esta es una posición muy peligrosa en que podamos estar. Una noche Dios me habló. Estaba en la noche luchando con esta idea, con esta verdad de que algunos de los dirigentes de nuestra iglesia habían adoptado esas falsas enseñanzas. Probablemente sobre las 3:30 de la mañana estaba orando y preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y me acuerdo que en esos momentos de lucha interior, el Señor me respondió, sí, rebelión. Por difícil que pueda resultar, se trata de rebelión. Y esa fue la última palabra que salió de mi boca, rebelión. Me he levantado, me he sentado en la mesa, he tomado la Biblia y ocurrió una de esas cosas que alguna vez pasan. Abres la Biblia al azar y de repente leyendo te das cuenta que, bueno, no recomiendo hacer esto como un hábito, como un juego. Y no quiero animar a nadie a hacer eso, ni confiar ciegamente en esto. No hagamos de este un juego, amigos. No abras tu Biblia al azar y pensar luego que Dios te está hablando de manera especial. No hagas eso. Pero es cierto que alguna vez pasa esto, sin que tú estés buscando precisamente esto. Y entonces, por cierto, puedes creer que Dios te está mostrando algo. En esta ocasión, la Biblia se abrió en Isaías capítulo 30, y he leído el versículo 1 que dice, ¡ay de los hijos rebeldes! En español está mal traducido este versículo. Y la palabra rebelión fue la última que vino a mi mente. Y mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso, Dios? Y aquí vino su respuesta. ¡Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, y que cubren con una cubierta, pero no de mi espíritu, para que puedan añadir pecado sobre pecado! En aquel momento me he dado cuenta que es justamente la respuesta a mi pregunta. ¡Ay de los que toman consejo, pero no de mí!, dice el Señor. Mi pregunta era, ¿por qué esta rebelión? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo acabaron estas personas en este estado de rebelión? Y el Señor responde claramente, hijos rebeldes, que bajan a Egipto sin consultar a mi boca para encontrar fortaleza en la fortaleza de Faraón y confiar en la sombra de Egipto.
En otras palabras, ellos vuelven de donde yo los he sacado. Ahí es donde van ellos ahora para buscar consejo. Y esto es lo que ocurre hoy en la iglesia. Absolutamente. Lo podemos ver muy claro. No es Egipto, sino Babilonia hoy día. Ellos vuelven a Babilonia. Están buscando consejo en Babilonia en vez del consejo del Espíritu Santo. Oh, amigos, Satanás sabe exactamente cómo engañarnos. Él tuvo tanto éxito en desviar al pueblo de Dios por 500 años. Él sabe exactamente cómo cumplir su agenda. Conducir al pueblo de Dios a volver donde estaban cuando Él los gobernaba en vez de ser gobernados por Dios. Sabemos que los profetas de Dios siempre habían sido rechazados, siempre. Los judíos habían rechazado a Jeremías, mientras decían que aceptan a Moisés y a Isaías y a Elías. Pero en los días de Jeremías, cuando Jeremías vivía entre ellos lo rechazaron completamente. Y luego, después de la muerte de Jeremías, a pasar esta generación, después de ser castigados y llevados al cautiverio en Babilonia, la siguiente generación se dieron cuenta que, Jeremías tenía razón. No deberíamos haberlo rechazado. Y Satanás repite esto una y otra vez. Luego, cuando Jesús apareció en este mundo, el mismo Hijo de Dios, ellos lo rechazaron totalmente. Pero ahora aceptaban a Jeremías y a Isaías y a Moisés. ¿Os dais cuenta del cuadro? Esto ocurrió en la historia una y otra vez. Ellos rechazaron a Jesús y mataron al Hijo de Dios. Y luego, al pasar el tiempo, algunos se dieron cuenta que Él dijo la verdad. Y la iglesia de Cristo se convirtió en el nuevo pueblo de Dios, en una nueva nación elegida por Dios. Israel había sido eliminado para siempre del cuadro como nación, para siempre jamás. Ellos mataron al Hijo de Dios, crucificaron al Señor de la Gloria y así perdieron su lugar para siempre y fueron reemplazados. Su ciudadanía les fue tomada y dada a otra nación, como dijo el Señor. Y resulta que hoy tenemos otro profeta de Dios. Y los que viven hoy en la presencia de las enseñanzas escritas por la mensajera especial de Dios, las rechazan de todo corazón. Amigos, la historia se repite una y otra vez. Satanás sabe exactamente lo que tiene que hacer y lo hace otra vez. Y las personas que han caído en el engaño omega, los que están engañados de una u otra forma, son los que rechazan a Ellen White. Ellos no obedecen ni obedecerán las palabras de advertencias escritas por el espíritu de profecía. Así de simple. Ellos vuelven a Babilonia e invitan personas como Leonard Sweet, Richard Foster, predicar en nuestras iglesias. Estas personas son líderes de un movimiento místico que tiene un carácter espiritista, satánico. Y aquí estamos nosotros, como pueblo de Dios, escuchando lo que estas personas nos tienen que decir, invitándolos a hablar a nuestros estudiantes en nuestras escuelas, a nuestros jóvenes, a nuestros pastores. ¿Comprendéis lo que están haciendo? Volver a Egipto, volver a Babilonia, hacer exactamente lo que Dios nos advirtió que no hagamos. Y si continuamos a leer la palabra de Dios, recordando que la última palabra que vino a mi mente fue rebelión, y Dios me condujo a este texto de la Biblia, en el versículo 5 se nos dice, ellos fueron todos avergonzados por un pueblo que no les aprovecha. ¿Comprendéis lo que está diciendo el Señor? La gente que vuelve, que va atrás hacia Egipto, van ahí porque su propia iglesia no les satisfacen sus deseos. ¿Y qué significa eso? Significa que ellos quieren creer algo y aprender algo que su iglesia no está creyendo ni enseñando. ¿Comprendéis? Y entonces ellos no tienen ningún provecho. En otras palabras, si os recordáis lo que dije en una presentación anterior, tenemos que estar atentos no a hacer de Dios un Dios así como queremos nosotros, así como imaginamos nosotros. Dios es Dios. Él no cambia jamás.
Es el mismo ayer, hoy y para siempre en el futuro. Él no cambia. Pero hay algunas personas que quieren hacer cosas, practicar ciertas cosas contra las cuales nuestro Dios y nuestra iglesia han advertido no hacer o practicar. Pero ellos quieren hacerlo. Para ellos no importa lo que dice la iglesia. Así que ellos tienen que abandonar la iglesia y volver a Egipto, volver a Babilonia, a fin de encontrar apoyo para sus enseñanzas. Y esto es exactamente lo que hace la formación espiritual. La formación espiritual es una doctrina inventada y creada por la Iglesia Romano-Católica. Incorpora el misticismo y las disciplinas del silencio, de la soledad, la disciplina de los lugares silenciosos. Involucra la oración centrada. Estas prácticas fueron enseñadas en los años 50, 60 aquí en los Estados Unidos, empezando desde Boston por un sacerdote católico, un monje que invitaba a gurúes hindúes en el monasterio para enseñarles a él y a otros sacerdotes católicos cómo practicar la meditación y cómo conseguir un estado de conciencia alterada. Ellos fueron los que crearon la base de la formación espiritual actual. La oración centrada es una disciplina religiosa hindú. Los que practican yoga saben esto. Y también se practicaba en el monasterio del sacerdote Thomas Kelly en Massachusetts en los años 50. Esta es la verdad. Se puede comprobar. Toda la historia está descrita aquí en el libro. Estas prácticas son la base para alcanzar el silencio. Y el silencio, el estado alterado de conciencia llamado silencio, donde la gente cree que han llegado en la presencia de Dios, es el pulso, el corazón de la formación espiritual. Es como el hablar en lenguas para los pentecostales. No existiría el pentecostalismo sin el hablar en lenguas. Es la experiencia del sobrenatural que solidifica sus creencias. Y es lo que ellos anhelan, es lo que ellos están buscando continuamente. Si sacas el silencio de la formación espiritual, nadie será interesado en la formación espiritual. Nadie será interesado. Es esa experiencia sobrenatural lo que atrae a la gente. Y yo sé eso porque yo estuve allí. Conozco el poder que tiene eso sobre una persona, porque cuando alguien está en ese estado de conciencia alterada bajo la influencia y el poder de un demonio, ese demonio sabe exactamente qué botón pulsar en tu mente para llenarte de felicidad y paz y de unidad con el universo, como nunca has experimentado antes. Eso es lo que agarra, atrapa y mantiene a una persona en estas enseñanzas engañosas. Es una experiencia sobrenatural fascinante y maravillosa, pero es un engaño. Es un engaño y está violando los principios que tenemos en el espíritu de profecía. Es el espiritismo moderno, un proceso totalmente inventado por la Iglesia Romano-Católica, y es la herramienta principal del romano-catolicismo para evangelizar el mundo. Esas fueron las palabras mismas del Papa Juan Pablo II, la herramienta principal para ganar a todo el mundo al romano-catolicismo. Este es el propósito y el poder de la formación espiritual, una espiritualidad contemplativa. Es vital comprender de dónde vino todo esto. Este es un poder pensado para entrampar el mundo entero y traerlos de vuelta al romano-catolicismo. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, de modo especial, sabemos que esto es lo que va a ocurrir. Todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, todo el mundo. Y nosotros creemos eso, nosotros enseñamos eso, nosotros predicamos eso. Además, ese Papa dice claramente delante de todo el mundo que la formación espiritual es la herramienta principal para traer a todo el mundo de vuelta al romano-catolicismo. ¿Qué ocurre hoy en el mundo adventista? ¿Ya no comprendemos bien la verdad? Os voy a decir yo lo que ocurre. Dios me ha mostrado. Estamos yendo de vuelta a Babilonia para buscar información en vez de ir al espíritu de profecía.